Sean muy bienvenidas, bienvenidos a esta segunda clase del módulo de Teología Patrística y Medieval. Ya, estuvimos haciendo una breve introducción la semana pasada y hoy día, bueno, vamos a partir hablando definimos la semana pasada que la patrística va a ser el periodo de la teología cristiana que va desde la muerte de los apóstoles hasta el inicio de la teología medieval, ya que sería la escolástica, el movimiento monástico ya con mucha más fuerza. Eh, entonces, este periodo que tenemos ahí de la continuación de la doctrina de los apóstoles es lo que conocemos como la patrística. Ya, como término general, se dice patrística o los padres de la iglesia, precisamente por esta función de haber cimentado las bases de la doctrina cristiana y de la teología cristiana. Tenemos que pensar que muchas de estas doctrinas y teología están aún intermedias, no muy desarrolladas en el Nuevo Testamento. El cristianismo todavía es una secta de los judíos en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver el proceso de independizarse como religión, plantearse como una religión válida en el mundo romano antiguo, bueno, greco-romano que está en la Palestina. Aquí vamos a ver cómo aparecen distintas escuelas, la escuela alejandrina, la escuela romana, la escuela eh, oriental. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos padres de la iglesia va a ir aportando distintas cosas y además se da las cuestiones de las herejías. ¿Ya? Estas herejías son muy importantes entenderlas, conocerlas. Estuvimos hablando la semana pasada sobre el gnosticismo, ya el arrianismo, que son como las dos principales. Em, Básicamente lo que estaba en disputa era la divinidad de Cristo, si Cristo realmente era Dios, si Jesús era Dios. eh, Cómo se relaciona con Dios, cómo se relaciona con el Padre, son la misma persona, no son la misma persona, tienen la misma esencia o no. Ahí vimos la importancia del credo niceno, ¿no es cierto?, que viene a tratar de resolver esto. Ahora, el credo niceno no se pescó mucho, tuvo que venir después de la muerte de Constantino con su hijo, con Constancio. Viene este periodo de reafirmar el credo niceno, está la disputa del nestorianismo con el monofisismo, la disputa de Cirilo con Nestorio, ¿ya? Ahí va a aparecer San Agustín todavía como un joven sacerdote, todavía no tiene tanta relevancia, pero sí Ambrosio, su maestro. Eh, Ambrosio mismo tiene un conflicto con el resurgimiento del arrianismo, intentan quitar el templo, ya él lo defiende junto con los feligreses de Milán, se ponen a cantar himnos ahí para que no los saquen. Bueno, entonces hay varias cosas sucediendo, pensemos que son a lo menos 5 siglos, o sea, más del doble de lo que tiene historia el país de Chile, y la mayoría de nuestras repúblicas en Latinoamérica, o sea, la mayoría tienen los mismos años de independencia. Tenemos que pensar que el periodo patrístico es prácticamente el doble de que nuestro periodo independiente, entonces es un periodo extenso, un periodo amplio, un periodo donde se forma el canon del Nuevo Testamento. O sea, le debemos a los padres de la Iglesia no solo la doctrina cristiana que conocemos hoy, la teología como la conocemos hoy, sino que además la formación del canon del Nuevo Testamento, que ciertos libros estén ahí y otros no. Hay un proceso muy grande, muy extenso detrás, donde hay una especie de, podríamos llamarlo como un darwinismo teológico, ya en que los textos que más se usan, las doctrinas más fuertes, las que logran sobrevivir y adaptarse, son las que terminan llegando a nuestros tiempos. Entonces, es un periodo muy, muy complejo. Hay que pensar que en estas tres clases, o sea, estas dos, porque son dos dedicadas a patrística, y la última va a ser dedicada al paso del periodo patrístico al medieval. También ahí tenemos 1000 años de historia, ya, o sea, eh, la cuna de la civilización occidental está en la teología medieval. No tenemos que verla como algo despegado de nosotros, o sea, aquí hay algo súper importante, y es que tanto la teología patrística como la teología medieval es herencia del cristianismo, ¿ya? O sea, nosotros somos seguidores de esa historia.
aunque no seamos católicos romanos o católicos ortodoxos, tenemos un pasado en común que son los padres apostólicos, los padres apologistas, los padres capadocios, los latinos, los orientales, la teología escolástica, etcétera. Recién en el 1054 se produjo la primera separación, que está dada por un tema que vamos a ver hoy día, que es de quién sale el hijo, ya eso sienta las bases para que después se separe perdón, de quién sale el Espíritu Santo, si del Hijo o del Padre. Eso sienta las bases para que después, el año 1054, se provoque el primer cisma de la Iglesia importante, que es el cisma de la Iglesia Católica Ortodoxa de la Católica Romana. ¿Ya? El segundo importante va a ser el de la Reforma Luterana, en el año 1517. Entonces, el que nosotros seamos protestantes, la mayoría de los que toman este curso son protestantes, me imagino, eh, evangélicos pentecostales, evangélicos reformados, no sé, eh, no se separen de la historia del cristianismo, ya sea la historia de los padres apologistas, los padres apostólicos, los padres capadocios, los padres latinos, orientales, es también parte de su historia, porque ustedes son cristianos, ¿ya? Los mismos los medievales. Y no hay que ver el periodo medieval como un periodo oscuro. Lamentablemente nos ha llegado mucho esa forma errónea de ver la historia, de pensar de que hubo un oscurantismo. Ya es un error tremendo pensar de que el periodo medieval es un periodo oscuro, no solo porque además hubieron muchos avances respecto a la sociedad civil, a cómo se conducía la sociedad civil, a las libertades de la sociedad civil, sino que además hubo muchos avances científicos, muchos avances filosóficos, muchos avances epistemológicos, de lingüística. Entonces, en realidad, lamentablemente se ha ocupado mucho ese apelativo, que se da por el tema de hablar de un renacimiento. Ese renacimiento no es un renacimiento, es simplemente un volver a mirar a Grecia, volver a mirar la cultura clásica, lo que se conoce como el neoclásico. Entonces, hay que sacarnos esos anteojos de pensar de que el periodo medieval es un periodo oscuro. Por supuesto que pasaron cosas atroces que no deberían haber pasado, como ciertas persecuciones, matanzas, la misma Inquisición, ¿no es cierto? Pero tampoco pensamos que, por ejemplo, el periodo moderno es un periodo oscuro y han habido más matanzas que lo que hubieron en el periodo medieval, en menos años de historia. ¿Ya? El periodo postmoderno ha matado más gente que el periodo medieval en menos años de historia. Entonces no podemos tener esos anteojos de pensar de que el periodo escolástico, el periodo medieval, sea un periodo oscuro simplemente porque así nos lo han contado. Yo les invito a que se hagan partícipes de indagar en la historia, analizar la historia, ver los textos, analizar, bueno, a partir de acá, de lo que veamos en esta clase y en la última, eh, analizar a ciertos autores, Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo, San Buenaventura, Guillermo de Ockham, Santo Tomás de Aquino, Alberto Magno. Son autores que no solo contribuyen a la teología, sino que al pensamiento occidental completo, ¿ya? Entonces, tenemos que considerar que la- las bases de la epistemología, de la filosofía y de la metafísica occidental están en el cristianismo, ya salen del cristianismo, no salen solamente del mundo griego, hay una influencia importante, pero es el cristianismo retomando estos conceptos y estos elementos de la filosofía griega los que continúan esto y le dan un fundamento al pensamiento occidental, ya incluso a ciertas líneas orientales, como puede ser el mundo musulmán, ¿no es cierto?, con Avicena, Averroes y otras líneas de los musulmanes que tomaron del aristotelismo, pero pasando por la línea del cristianismo, no toman a Aristóteles de forma directa, lo toman a través de ciertos padres de la iglesia que ya habían tomado a Aristóteles. Ahora, ya que hemos hablado de esto, tenemos que considerar que hay un fundamento muy, muy importante para entender lo que hablan los padres de la iglesia, sobre todo los apologistas, que es la filosofía. ¿Por qué? Cuando se instaura la prohibición del cristianismo, ¿no es cierto? Se hace, como les comenté en la clase, la última clase de Teología Sistemática 1, o de Introducción a la Teología Sistemática, mejor dicho, em, de que
Los emperadores prohibieron el cristianismo porque lo consideraban una religión muy exacerbada, ya lo que se conoce en griego, o sea, perdón, en latín como la supersticio, ya. O sea, esto de tener un solo Dios, no dar adoración a ningún otro más. Pensemos que los romanos, la cultura latina romana, era común que llegaban a un lugar y adoraban a los dioses del lugar. Ya entonces el panteón romano se iba agrandando a medida que el imperio se iba agrandando también. Entonces les parecía extraño que los cristianos tuvieran un solo Dios. Bueno, ya había una relación con el judaísmo, aunque los judíos eran más abiertos, no se complicaban, sobre todo, por ejemplo, con la divinidad del César. Varios Césares se atribuyeron divinidad y pedían que se les adorara de forma como seres divinos, y los judíos no se complicaban en realidad. Ya después de la revuelta de los macabeos, ya, o sea, en realidad el problema con Antíoco Epífanes en la revolución macabea fue más por la profanación del templo, más que por un pedir autoproclamarse divino. En el caso del vínculo de los judíos con el Imperio Romano, que es el vínculo que tienen hasta hoy día, o sea, ellos dicen, si hay una ley que puede poner en riesgo tu vida y va contra la Torá, respeta esa ley, ya porque el principal mandamiento de la Torá es respetar la vida. Entonces, no te compliques, dicen los rabinos judíos con eso. O sea, por ejemplo, una fiesta importante para los judíos, Purim, ¿ya? En Purim todos los alcoholes son kosher, no hay prohibición de alcohol. Pero, por ejemplo, supongamos que en Chile, esta clase se está grabando en Chile, se prohibiera el consumo de alcohol. Ya, y toca la fiesta de Purim, en realidad los rabinos judíos, ¿cuál es la solución que dan? Dicen, no tomes, porque hay una ley civil del gobierno que te está diciendo no hacerlo, entonces guarda tu vida, ya protege tu integridad, no te compliques con este tipo de cosas. El cristianismo no, el cristianismo va a decir, no, primero está la ley divina, hay un mandato de Dios que está por sobre la ley humana. Entonces, ellos no respetan el quiriarcado, que se le llama, que es atribuirse señorío divino de parte de los emperadores romanos. Eso no lo van a respetar, no van a participar en ciertos actos sociales, como es el circo, claro, no el circo como, bueno, yo tengo un circo muy cerca acá de la casa, por eso apunto hacia ella, no el circo como de los Tachuelas o de este tipo de circo, no sé, Cirque du Soleil. El circo romano es donde se mataba gente, ya, donde muchos cristianos incluso murieron. San Ignacio Mártir, de hecho, muere en el circo, devorado por las fieras. No participan de eso los cristianos, no participan de la guerra, algo que va a ser muy complejo, sobre todo en el periodo de San Agustín. Eh, no participan de los bacanales, por ejemplo, que eran muy importantes para los romanos, que eran unas comilonas grandes que se hacían. De hecho, era tanto que la gente vomitaba para seguir comiendo. Busquen, porque las casas romanas tenían vomitatorios, que eran habitaciones de la casa solo para vomitar y para seguir comiendo. Había además muchas orgías, muchas prácticas sexuales. eh, la cultura romana es una cultura, al igual que la griega, de mucha satisfacción de los deseos. Entonces, tenemos que comprender igual todos estos textos que estamos leyendo, tanto de Orígenes, de Clemente, de Tertuliano, de Ireneo, etcétera, todos los que podríamos ver acá en este contexto. Ya, entonces, a veces hay un error de pensar de que ellos están prohibiendo cosas para el siglo XXI, cuando en realidad están en una sociedad muy, muy diferente a la nuestra. Eh, entonces, para muestra eso, los bacanales mismos, o sea, hoy día no hay muchas actividades sociales grandes como los bacanales. No anda la gente vomitando en la calle para seguir comiendo. Entonces, tenemos que comprender eso. Y bueno, este tipo de forma de ver la sociedad, de salirse de ciertas instituciones sociales, de no participar, hizo que los emperadores romanos consideraran que era una religión exagerada, ¿ya? Porque al principio lo veían simplemente como una secta de los judíos. Entonces tenían dos misiones los padres apologistas,
que son los del siglo segundo y tercero. Primero, validar el cristianismo como una religión independiente, no como una secta de los judíos, ni una rama del judaísmo. Ya, esto está dado por dos cosas. Uno, la diferencia de ver la figura del Mesías en Cristo de los judíos con los no judíos, ¿ya? Pueden ser helénicos, romanos, latinos, no sé, de distintas partes. Y por otro lado, tenemos que pensar de que a medida que el cristianismo iba creciendo, las comunidades iban teniendo también cada vez menos judíos. Entonces ya vamos a encontrar comunidades donde son solamente no judíos. Y aquí es donde vienen grandes cuestionamientos de que celebramos la Pascua o no celebramos la Pascua. ¿En qué fecha? De hecho, es toda una controversia el tema de la fecha de la Pascua. Pueden averiguarlo después ustedes con más tiempo. Eh, hubo una pugna ahí entre padres de la iglesia respecto a la fecha de la Pascua, si era la misma que los judíos o no. Eh, ¿Qué más? Bueno, el tema del, ya no, si se celebraba la Pascua o no, si se había que circuncidarse o no, que eso, por ejemplo, ya está en el Concilio de Jerusalén, que aparece en el libro de los Hechos. Varias cosas que los judíos habían, a ver, las comunidades cristianas judías las practicaban, era obvio porque era parte de su cultura, pero cuando tenemos comunidades que no hay judíos, ahí es donde viene el cuestionamiento, ¿es necesario seguir practicando estas cosas o no? Eh, entonces, los padres apologistas van a ejercer su tarea para independizar el cristianismo del judaísmo y por otro lado contestar al Imperio Romano de que esto no es una supersticio, no es una superstición el cristianismo, es una religión tan válida como el resto de las otras. ¿Qué es lo que le tienen contra el cristianismo? Que es una religión muy nueva. Ya, por ejemplo, ¿quiénes están en la época? Está el judaísmo. El judaísmo es una religión antiguísima, ¿ya? Están los misterios, las religiones mistéricas, los misterios de Orfeo, los misterios de Apolo, que también están en la época, que son muy importantes. Eh, También vienen desde el tiempo, o sea, hay que pensar que Platón, por ejemplo, y Aristóteles participaron de los misterios de Eleusis. Ambos se bautizaron, entre comillas, una especie de rito de iniciación que se llamaba bautismo igual, eh, de los misterios de Eleusis. Entonces, siglo V, siglo IV ya estaban presentes, entonces tienen más de 500, 600 años de historia, a diferencia del cristianismo que tenía apenas 50, 100 años, máximo 150 en ciertos padres apologistas. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Van a decir, bueno, nosotros tenemos una base que es el judaísmo, que es una religión válida, pero nosotros somos la superación de eso. Nosotros somos la mejora, por así decirlo, quienes lograron identificar al Mesías, el Mesías prometido. Y además vamos a utilizar los mismos conceptos que ustedes conocen y que sus propios filósofos hablaron para mostrarles que ellos se estaban acercando a la verdad que se reveló en Cristo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener una cuestión súper importante en que la filosofía va a ser una herramienta para demostrar el valor del Evangelio, la claridad y el valor conceptual, epistemológico y metafísico del Evangelio. Esto quiere decir de que ellos van a decir, mira, por ejemplo, Platón cuando hablaba de la verdad, estaba refiriéndose a la verdad que existe fuera de la mente humana, por ejemplo, como en el caso de la caverna de Platón, por ejemplo, la verdad en sí misma, y eso no es otra cosa que Dios. Ya, por ejemplo, Justino Mártir va a hablar mucho de esto, después lo va a retomar Orígenes, el mismo San Agustín, por ejemplo, en el famoso texto de la Beata Vita o sobre la vida feliz, ¿qué dice? Bueno, todos buscan la felicidad, y tanto filósofos como cristianos. ¿Y qué otra cosa nos podría hacer más feliz que Dios? Entonces, la búsqueda de la verdad de los filósofos no es otra cosa que la búsqueda de Dios. ¿Y quién estamos buscando a Dios? Somos nosotros, los cristianos. Y no tenemos mejor figura de Dios que Cristo, porque el Verbo encarnado, porque es Dios mismo hecho hombre. Entonces, aquí está la revelación, pues, aquí es donde está la búsqueda de la verdad y no como un final. San Agustín, por ejemplo, no propone de que todo se termina con conocer a Cristo. Él sigue sus indagaciones, él sigue escribiendo,
pero orientado, mirando la vista, hablando como una vista del alma, por así decirlo, orientando la vista hacia el verbo divino, es que el hombre o el ser humano puede captar esta idea que ya vislumbraban a media los filósofos, que es la verdad, ¿ya? O la sabiduría. Bueno, entonces, todo esto, para entender todos estos textos bien, vamos a tener que entender algunos conceptos básicos y claves de la filosofía. Obviamente yo no les puedo resumir 2 años de filosofía en un video. Tienen que pensar que todas las instituciones que dan teología canónica se estudian 2 años de filosofía. El tercer año recién se empieza a estudiar teología. Entonces hay una base filosófica muy grande, muy importante. Yo voy a tratar de aportarles los elementos claves de la filosofía griega clásica para entender la discusión de los padres apologistas y de los padres capadocios también. Y por qué se llega a ciertos acuerdos en los concilios, porque se ocupa usía, porque se ocupa el término hipostasis, por ejemplo, en la teología. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis. Bueno, esta es la clase 2, ¿no es cierto?, de teología patrística y medieval. Por ejemplo, en un texto que yo les voy a dejar en el módulo, en La verdadera sabiduría de Justino Mártir, él empieza a... es un diálogo, ya muy al estilo diálogo platónico. Empieza, bueno, ¿dónde vamos a buscar la sabiduría? Ya Platón nos habló de esto. Dice que pasa por varias escuelas y se encuentra con un anciano, que es platónico. Y tienen mucho en común, ¿ya? O sea, tienen que pensar de que cuando ustedes leen los diálogos platónicos, sobre todo los de los más socráticos, como la Apología, como el Critón, o incluso los de madurez, como el Fedón, como el Banquete, uno dice, esta cuestión es cristianismo, o sea, esta cuestión es muy parecida al cristianismo. Bueno, de eso mismo se dieron cuenta los padres apologistas y se dan cuenta de esta similitud entre el platonismo y el cristianismo, pero también hay grandes diferencias, ¿ya? Y esto va a retratarlo un poquito Justino Mártir en este diálogo que yo les voy a subir un extracto. Pero ¿cuál es la idea de esto? Dice de que así como los filósofos a través del conocimiento, a través del estudio de las artes, de los sentidos, del cómo se percibe un objeto a través de los sentidos, etcétera, llegaron a la búsqueda de la verdad, también lo hicieron otros hombres inspirados por el Espíritu de Dios, como fueron los profetas, ¿ya? Entonces, en ambos casos hay una búsqueda de la verdad, de la sabiduría, y esto concluye en la revelación del Evangelio en Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? De que el, el judaísmo no logró darse cuenta de esa verdad, y los filósofos de la época de Cristo, o en esta época también, de los apologistas, no logran darse cuenta de esta verdad, por lo tanto, teniendo las cuestiones ahí, están ciegos, ¿ya? Por eso es que en mucha de la arquitectura europea y mucha del arte europeo se presenta a la sinagoga como una persona con los ojos vendados, o sea, teniendo la verdad delante de sí, no logra verla. Por ejemplo, en la carta de Diogneto, que también les voy a subir, o me parece que ya la subí, pero igual voy a revisar si es que no está, la subo, se nos habla del cristianismo como la alma del mundo. Los cristianos son el alma del mundo. Y esta alma se encuentra prisionera dentro del mundo y está esta dialéctica de tensión entre el alma y la carne. Carne entendido no como lo meramente corporal, sino como los deseos, las pulsiones que sobrellevan al ser humano a cuestiones que van más allá de su propia racionalidad, como puede ser un asesinato, como puede ser la violencia misma, la mentira, el engaño, que están muchas veces impulsados por una cuestión muy pasional, ¿ya? Y esto mismo es lo que atribuyen los escritores cristianos como carne. Ya no hay que pensar que ellos tienen un problema con el cuerpo, para nada. Hay una valoración del cuerpo humano como creación de Dios, pero cuando se habla de carne se está hablando de esas pasiones, esa pulsión desenfrenada, esa pulsión desordenada. Bueno, en la carta de Leoneto hay un platonismo muy claro,
en que está en la contraposición del alma y el cuerpo, la carne. El Espíritu Santo de Rocío de Dios, de Ireneo de León, nos va a mostrar de que hay un importante énfasis en marcar el Espíritu Santo como proveniente de Dios. Y para esto se van a valer los concilios ecuménicos de conceptos importantes de la filosofía, como es el caso de la usía y la hipostasis, que es lo que vamos a ver cuando lleguemos a los padres capadocios. El valor de la riqueza de Clemente de Alejandría, bueno, si bien toma un texto del Evangelio de San Lucas, Clemente es el gran eh, transportador, por así llamarlo, de la filosofía griega al cristianismo. Ya, o sea, el, el mismo Estrómata, por ejemplo, que es un texto muy importante de Clemente, abunda mucho en citas de la filosofía griega. La forma de ver al humano, al ser humano, la antropología de Clemente de Alejandría está muy vinculado con la filosofía griega. Su idea de epistemología, de episteme, de doxa, su idea de teleología, por ejemplo, el fin de las cosas está dado por el aristotelismo y el platonismo. Y qué decir Orígenes, ya otro texto que les voy a subir para que también lo vean, es Buscar a Cristo en la Iglesia de Orígenes. Da cuenta de la Iglesia como cuerpo de Cristo, de que Cristo debería ser encontrado ahí. Orígenes es bueno, principalmente hay un gran enlace con Filón de Alejandría. Ambos son de Alejandría y además esto lo vincula con el platonismo, ¿ya? Tenemos que pensar que incluso grandes maestros del neoplatonismo, que, bueno, Plotino es como el más conocido, pero el maestro de Plotino, Amonio Sacas, por ejemplo, es un cristiano, ¿ya? Muchos maestros del neoplatonismo son cristianos, salen del cristianismo, entonces hay un vínculo importante. Bueno, ¿cuáles son estos fundamentos filosóficos? La filosofía más antigua, ya, o sea, estamos hablando de eh, después de Homero y Hesíodo, que son los mitólogos, los cosmólogos que se les llama, que es este periodo como lírico-épico, podríamos decir, de los griegos, viene este proceso de buscar el arjé. ¿Ya? ¿Qué es el arjé? Es lo que hace que todas las cosas sean. Es como el principio. De hecho, la palabra arjé significa en algunas variantes principio. Principio elemental, principio que hace que las demás cosas existan o que compone las demás cosas, ¿ya? O sea, ¿qué hacen los filósofos presocráticos? Empiezan a mirar la realidad y decir, bueno, ¿por qué las cosas llegaron a existir como existen? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el principio elemental de estas? Entonces aquí vamos a tener cruzadas tres cosas en los filósofos griegos. La física, por un lado, o sea, el mismo Carl Sagan dice, el inicio de la física está en la escuela de Mileto, de los griegos de Mileto que están buscando el arjé. Eh, Indagan sobre el comportamiento de la naturaleza, ¿ya? Cómo se comporta la naturaleza. Por otro lado está la búsqueda filosófica de entender a través del conocimiento, a través de las ideas, cuál es el inicio, el principio del ser humano. Y también hay una búsqueda teológica. ¿Por qué? Porque el principio de la realidad no es otra cosa que la esencia de Dios. Esto es lo que dice en un texto muy importante, que se los recomiendo mucho para este tema, que es la filosofía de los primeros filósofos, perdón, la teología de los primeros filósofos griegos, de Werner Jäger. Ya lo van a encontrar editado por el Fondo de Cultura Económico. No es un texto muy caro, lo pueden encontrar fácilmente en busca libre, pero vamos a tener acá en los filósofos presocráticos, que se les llama, son antes de Sócrates, estos tres elementos muy entrecruzados. De la escuela de Mileto, tenemos a Tales, por ejemplo, a Tales de Mileto, que dice que el arjé de las cosas es el agua, mm, una cuestión muy adelantada, porque él dice que los seres vivos necesitaban una condición más estable, que tuviera como más seguridad del entorno, y eso se la brindaba el agua, el mundo acuático. Entonces el arjé de las cosas era ahí, en el agua.
Esto está muy respaldado por la teoría de la evolución. O sea, tenemos que pensar de que los primeros elementos, o sea, la primera fusión de elementos para generar partículas y moléculas, para que llegue a existir la vida, es en el agua. Ya, eso lo ha demostrado la teoría de la evolución, esto está súper respaldado por la ciencia, entonces, en ese sentido, Tales de Mileto se adelantó más de 2000 años. Eh, por otro lado, él tenía una serie de discípulos, Anaxímenes, Anaximandro y Anaxágoras. Eh, Anaximandro es el que más me llama la atención a mí. Ustedes pueden buscar a los otros igual, pueden hacer su propia investigación, pero ¿por qué me llama la atención Anaximandro? Porque él dice que el arjé de las cosas, es el principio elemental, era el apeiron. Apeiron significa lo sin límites, lo infinito, ¿ya? Lo que no tiene límite. Para Anaximandro, la Tierra estaba sostenida en el apeiron, o sea, había una especie de infinito que le rodeaba. Pensemos que ellos no tienen formas de observación astronómica, no hay telescopio, no hay nada de esto, entonces es meramente a través de la indagación filosófica. Entonces se acerca mucho a la idea de infinito que va a tardarse siglos y siglos en volver al conocimiento humano, quizás en San Agustín. Bueno, aquí vamos a tener una pugna bien fuerte entre dos presocráticos bien importantes, Parménides y Heráclito. Heráclito es mucho de las dualidades opuestas. ¿Ya? Cuando estuvimos hablando de gnosticismo, ustedes se darán cuenta que vienen muy influenciados por Heráclito. Las dualidades opuestas, esta tensión de las cosas, es lo que es para Heráclito el arjé. No hay que confundirse, como muchas partes se confunden, de que piensan que el arjé de Heráclito es el fuego. No es así. Ya, ¿por qué Heráclito ocupa el ejemplo del fuego? Dice que el fuego que consume todas las cosas y que cambia su estado es el principio del arjé. Heráclito no se está refiriendo, viéndolo en griego, no se está refiriendo al fuego, se está refiriendo al cambio. ¿Ya? Él tenía una frase muy famosa que era de que todo el cosmos está sujeto al devenir, al cambio. Todas las cosas están cambiando constantemente, todas las cosas están sujetas a un eterno devenir. Entonces, nada es fijo, nada es estable para Heráclito. Y eso lo representa el fuego. El fuego lo que toca lo transforma, ¿ya? Pero no es el arjé de Heráclito. El arjé de Heráclito es el cambio, o podría ser el logos. Ya él propone la idea, el primero en introducir la idea de logos, así en ese sentido, de que el logos es el que hace que las cosas cambien. Que es, saben ustedes, deben saber, logos es razón, discurso, inteligencia, lógica, estudio. Es una palabra muy amplia. Por otro lado, Parménides dice que no se puede pensar en el no ser de las cosas, ya porque en cuanto las pensamos, ya las cosas son. Pensar y ser son la misma cosa, dice Parménides. Él tiene un proemio muy lindo donde sale el carro el mito del carro de las yeguas aladas, que lo conducen a este camino, este doble camino de verdad y vida. Ahí ustedes ya claramente están haciendo las conexiones con los dos caminos que aparecen en Santiago y con el camino de verdad y vida que aparece en el Evangelio de San Juan. Ahí se le presenta esta revelación a Parménides y se le dice que el fundamento de las cosas es el ser, que hay algo inmutable que hace que todas las demás cosas que están mutando, que están cambiando, puedan existir. Pero todas las cosas necesitan algo que está detrás de ellas para poder existir y eso es el ser de las cosas. ¿Ya? Un ejemplo muy básico. Por ejemplo, yo soy un ser humano, ¿ya? Como la mayoría de los que deben estar viendo, o sea, como todos los que están viendo esto. Si yo muero, no muere la humanidad conmigo, ya muere Gabriel Santander. Entonces, yo participo del ser de la humanidad, pero individualmente soy Gabriel, pero en el macro soy un ser humano, ¿ya? Entonces, yo participo del ser de las cosas. O sea, hay algo que me antecede, que es el ser, y mi singularidad participa de ella. Esta es una forma muy, muy resumida de hablar esto. Esto podríamos estar un semestre entero hablando de Parménides y Heráclito.
Ahora, nos van a aparecer dos personajes que nos llaman mucho la atención, sobre todo los estudiantes de teología y los teólogos, eh, que es Pitágoras y Orfeo, porque a diferencia de los otros, estos no se comportan como filósofos solamente, son figuras proféticas. Ahora, la mayoría conoce a Pitágoras por la matemática, ¿no es cierto? El teorema de Pitágoras que está ahí en la imagen abajo, que la suma del área o sea, la suma del área al cuadrado de dos lados de un triángulo es igual al resto del área al cuadrado, ¿no es cierto? Eh, Ahora, pueden ver ahí también que hay atrás un globo terráqueo, hay una lira, hay un dibujo de un árbol. ¿Qué está representando eso? Pitágoras no solo desarrolló la matemática, por supuesto que sí. O sea, algunos deben haber escuchado que el teorema de Pitágoras en realidad no lo inventó Pitágoras. Por supuesto que es cierto eso ya estaba, esas ternas pitagóricas que se le llaman, estaban en Egipto, estaban en Babilonia, él las conoce en Egipto, pero no existían como teorema. Ese es el gran paso que logra dar Pitágoras. O sea, por ejemplo, la terna pitagórica más conocida, 3 4 a ver, sí, 3 4 5. O sea, un lado que mide 3, el otro 4, el otro va a medir 5. Así lo hacían los egipcios. Amarraban, por ejemplo, un trozo de un codo, el otro o sea, de 3 codos, el otro de 4 codos, y así sabían que la diagonal eran 5 codos. Lo hacían con amarras. Pitágoras extrae el elemento central de este y lo transforma a la aritmética, que es a al cuadrado más b al cuadrado igual c al cuadrado. ¿Ya? Ese es el gran paso que logra dar Pitágoras y lo que hace que sea un genio de la matemática. Además, su indagación respecto a los números no es una indagación meramente matemática, es una indagación respecto a la mística. ¿Ya? O sea, para él, el mundo funciona con números y son la esencia de Dios. ¿Ya? Entonces, Pitágoras es una especie de profeta, lo mismo Orfeo. Orfeo, bueno, se vincula más con la música, ¿no es cierto? Por eso está con la lira, pero nos cuenta la historia del descenso al infierno de Orfeo, pero va a dar paso a lo que se conoce como los misterios, la religión mistérica griega, que tenían una serie de pasos para tener una vida después de la muerte, ¿ya? Para recordar la vida después de la muerte. Algo que supuestamente Pitágoras también tenía como un don, de poder recordar todas sus vidas pasadas. Y, por ejemplo, la idea del gnosticismo valentiniano, de la herejía gnóstica del siglo segundo, esta idea de la transmigración de las almas viene de Pitágoras. Ahora, aquí se nos va a provocar un giro. De repente va a aparecer un personaje que dice, bueno, el arjé voy a dejar de buscarlo afuera, lo voy a buscar en mi propio interior, ¿ya? En lo que yo soy como ser humano. Y ese es el gran Sócrates, el que cambia la filosofía para siempre, ¿ya? ¿Existió Sócrates o no? Sí, sí, eso ya está súper zanjado. Hay gente que no está muy al tanto, pero se llama la cuestión socrática. ¿De qué se trata la cuestión socrática? Es si realmente Sócrates existió o no, porque mucho tiempo existió la duda, si era solo un personaje de Platón o realmente existió Sócrates, ya porque Sócrates no escribió nada, todo lo que sabemos de Sócrates está a través de los diálogos de Platón. Entonces, no solo Platón escribió de Sócrates, sino que también Genofonte, que fue otro discípulo, y también Aristófanes se burla de Sócrates, lo pone como entre los sofistas. Sócrates combate mucho a los sofistas en los diálogos platónicos. Aristófanes se burla de él y lo incluye dentro de los sofistas. Por ejemplo, en las nubes, Sócrates es un tipo que anda así como súper volado todo el día y anda como en otra. Ya en las ranas, por ejemplo, Sócrates es como medio un borrachito simpático, ya que hace filosofía. Pero esto, ¿qué quiere decir? Ya con tres testimonios de tres personas diferentes que no están hablando de un mismo personaje, ya es obvio que existió históricamente. Y además, la comedia que hace Aristófanes de Sócrates no puede ser tan alejada de la realidad. Ya es como lo que pasa con Kramer. O sea, Kramer exagera los gestos o los tics de algunas personas,
pero no es que sea mentira, o sea, él no inventa. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos reconocer el personaje. Entonces, él lo que hace es exagerar ciertas cosas para lograr identificarlo. Ya Aristófanes hace algo parecido, él exagera ciertas cosas para que la gente se ría eh, y lo identifique con Sócrates. Entonces Sócrates sí existió. Sócrates va a dar lo que se conoce como el giro antropológico. Aquí está la famosa muerte de Sócrates. Él busca la arjé de las cosas dentro de sí mismo. Esto va a dar paso a la ética, esto va a dar paso a la epistemología y va a dar paso a la búsqueda de la esencia de las cosas dentro de sí, que es lo que nosotros conocemos hoy día como alma, ya que los griegos llaman psique. La psique es el centro vital, no es el alma como un elemento metafísico, como una especie de energía, no, es el centro vital de las personas donde residen las emociones, la inteligencia, la razón y lo que está más allá de su propia capacidad, que es mirar hacia lo trascendente. Esto se va a provocar desde Sócrates en adelante. Lo que ustedes están viendo acá es una serie de diálogos que se llama La Apología de Sócrates, el Critón y el Fedón. Ya ahí se nos narra la muerte de Sócrates, cómo es hecho prisionero, cómo se le ofrece escapar, él dice que no, que está dispuesto a aceptar su destino, eh, y muere envenenado por cicuta. Ya ahí está tomando la copa de cicuta y vemos a Alcibiades, a Fedón y a otros. Bueno, aquí a la izquierda está Platón recordando, ya por eso está de espalda. Entonces es muy importante la figura de este personaje. Ahora, de los discípulos, bueno, Platón es discípulo de, de Sócrates, Aristóteles es discípulo de Platón, pero van a tener dos formas diferentes de ver las cosas, el eidos y la usía. El eidos, lo que nosotros conocemos como idea, y la usía es lo que conocemos como esencia, ¿ya? El eidos está fuera de este mundo, o sea, cuando hablamos de idea, no piensen, por ejemplo, es como que yo diga, voy a cenar, ya, me hago una idea de cena. Eso no es una idea platónica. La idea platónica es, por ejemplo, ya voy a dejar de compartir. Tengo estos dos elementos, ¿no es cierto? Yo digo, ¿cuál se parece más a un lápiz? Digo, esto, ¿ya? Porque pareciera un lápiz. ¿Cuál se parece más a un lápiz? Ahora son más parecidos, ¿no es cierto? Pero si yo digo esto, ¿cuál es realmente un lápiz? ¿Ya? Ahí tendríamos que empezar a definir más qué es realmente un lápiz. Entonces, Platón tiene la idea de que para que yo sepa que esto es un lápiz, tiene que haber una idea de lápiz que existe más allá de que si yo la conozca o no, ¿ya? Esto es lo que se conoce como el realismo, eh, en que yo para entender que esto es un lápiz, para que mi mente logre asimilar que esto es un lápiz, tiene que haber una idea de lápiz dentro de mi mente, para poder vincularla y asimilarla con este objeto. La idea de lápiz existe este lápiz o no, ¿ya? Y la conozco yo o no. Entonces, ese es el mundo de las ideas platónicas, no es el mundo de un mundo de fantasía. La usía aristotélica, por otro lado, por ejemplo, dice de que yo solo puedo conocer la idea, la esencia del lápiz, si es que hay un objeto físico que me vincula a ella, ¿ya? O sea, yo no puedo conocer la idea de un lápiz si no hay un lápiz material que me vincule a ella. Por lo tanto, la esencia de las cosas debe ser buscada en las cosas materiales, no en el mundo de las ideas metafísicas. Esa es la gran disputa que tienen entre ellos, a pesar de que eran alumno y, o sea, maestro y alumno, pero se separan precisamente por esa visión diferente de ver el mundo. Entonces, este mundo de las ideas platónicas, ahí les vuelvo a compartir, está más allá, ¿ya? Es un mundo que excede el mundo material y que es perfecto. Ahí no hay cambio, no hay mutabilidad, las cosas son inmutables. Ahí es donde están las ideas de... Ahora, este ejemplo que yo les di del lápiz es muy básico, ya es como va a poder entender un poquito, pero Platón la aplica a qué cosa? A justicia, a verdad, a belleza. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos la belleza porque hay una idea de belleza. Por eso nosotros podemos pensar que hay cosas bellas,
Nosotros logramos identificar cosas justas o injustas porque hay una idea de justicia que nuestra alma contempló en algún momento antes de llegar a este mundo y por eso lleva grabada. Esto se conoce como la teoría de la reminiscencia de Platón. Él ocupa la alegoría de la caverna, ¿ya? ¿Qué es la alegoría de la caverna? Que no es un mito, ya muchas veces dicen el mito de la caverna, no, no es un mito, es una alegoría. Ustedes pueden ver ahí a una serie de personas que están sentadas, atrás hay un fuego, hay pasando gente, esto está en el libro La República de Platón, ¿ya? Imágenes y esta gente que está ahí atada ve las sombras. Entonces, para Platón, a ver si puedo, aquí, aquí deberían ver el rato. Para Platón, las cosas que nosotros vemos en este mundo son estas sombras, ¿ya? No estamos hablando de las cosas necesariamente materiales, sino que la justicia, la verdad, la belleza. Estas son las cosas en sí, estos objetos que son iluminados por el fuego. ¿Qué es este fuego? Vendría a ser la verdad misma, ¿ya? La idea misma de verdad que hace que todas las demás cosas puedan ser conocidas. Supongamos que hay un prisionero que se escapa, que se suelta y se va, como se ve acá, y llega afuera, a la luz. Dice Platón que al principio va a ser tan molesta la luz del sol porque no está acostumbrado que no va a poder ver, no va a poder mirar, no va a entender nada. Ya cuando sus ojos se acostumbren, va a poder mirar y ver los objetos reales. Ahora, supongamos que este prisionero que se liberó quiere volver y avisarle a sus amigos o amigas que hay un mundo real afuera, los amigos lo van a tener por loco, ¿ya? ¿Por qué Platón hace esto? Porque en esto dice que él es el ejercicio de la filosofía. Cuando el filósofo logra contemplar esta verdad de que las cosas, de que hay un mundo que le da forma o que es el fundamento de este mundo material, cuando logra visibilizar esta verdad, es tenido por loco por los demás. Ya como que no lo entienden, pues solo entiende la gente que ya ha visto esto. Esa es la alegoría de la caverna. Bueno, también le presenta la alegoría de la recta, en que vamos de la ignorancia, ya, a el conocimiento, ya del, del devenir, del génesis, ya, o sea, de las cosas que existen porque son creadas, a la usía, a la esencia de las cosas. En el punto más bajo vamos a encontrar la doxa, la opinión, ¿ya? Hasta el punto más alto de la epistemología. Epistemología tiene que ver con el conocimiento de las cosas. Y ahí es donde vamos a ir a la idea del bien, el conocimiento, la inteligencia abstracta. Entonces, no es que, por ejemplo, el bien sea una idea en sí, sino que está más cerca de las ideas en sí que, por ejemplo, este celular, ¿ya? Que es algo meramente material. A esto se contrapone Aristóteles. Aristóteles dice, no, las cosas no se pueden conocer, o sea, es que algo existe en un mundo metafísico, básicamente no existe. Las cosas tienen que ser conocidas a través de su propia esencia, de lo que las cosas son, ¿ya? Él propone las categorías, ya aquí están las categorías aristotélicas, en que todas las cosas pueden ser conocidas a través de estas categorías. ¿Cuál es la idea de esto? Que yo puedo tomar estas categorías y aplicarlas a cualquier elemento. Entonces yo puedo tomar cualquier objeto conocido y aplicarle esta categoría aristotélica y conocerlo a profundidad, ¿ya? Entonces puedo conocer el estado, o sea, las categorías aristotélicas son estado, posición, tiempo, lugar, relación, pasión, acción, cualidad, cantidad, sustancia. Esas son las categorías aristotélicas. Pongamos un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, Sócrates, ¿ya? El hombre Sócrates, que está aquí en la imagen. Sustancia, podríamos decir que es Sócrates, ¿ya? Cantidad, altura, ¿ya? O sea, ¿qué cantidad existe? ¿Ya? Por ejemplo, ya, voy a ponerme yo como ejemplo, Gabriel. Altura, 1,80, ¿ya? Cualidad, ¿qué hago? Profesor de teología. Acción, dando una clase, o sea, lo que estoy haciendo.
Pasión, ¿qué acción es ejercida sobre mí? Ya tienen que pensar ustedes que en este periodo, sobre todo en la filosofía clásica, o incluso en los padres de la iglesia, cuando hablamos de pasión, estamos hablando de las cosas que acontecen sobre alguien, sobre el alma, ¿ya? Pasión, en este caso, por ejemplo, es escuchado, está siendo oído, ¿ya? Relación, profesor, por ejemplo, ¿qué relación tengo yo con los demás? Lugar, en este caso yo estoy en mi casa, en, no sé, La Cisterna, Santiago de Chile, etc. Tiempo, ¿en qué momento estoy? Día, por ejemplo, yo estoy día en la noche, tal día, tal hora. Posición, yo estoy sentado, ya, eh, y estado, pobre, igual que Sócrates, no. Eh, Estado tiene que ver con en qué estado me encuentro, ya no necesariamente tiene que ser pobre como está ahí en la imagen, puedo estar triste, puedo estar feliz, ya estado es como estado respecto a estado anímico en que me encuentro. O sea, no necesariamente anímico, ya es un estado como de relacional, ya, o sea, en qué estado puede ser definido. Ahora, aquí viene el gran tema, que es que cuando nos preguntamos por la usía, por la esencia, por ejemplo, por la esencia del celular, ya es llamar, es como simple, ya la esencia del lápiz, escribir. Si yo a este lápiz le saco la tinta, ya deja de ser un lápiz. Puede ser un puntero, puede ser un cartón. Si yo a este celular le quito la capacidad de comunicarse, ya deja de ser un celular. Puede ser una tablet, no sé, otras cosas. Eh, o no sé, por ejemplo, este libro este es un Nuevo Testamento. Si yo le saco las páginas, las dejo en blanco, ya pasa a ser una libreta. Entonces, la esencia de las cosas hacen que cambie su finalidad, o lo que Aristóteles llama el telos de las cosas. Aquí el problema es cuando lo aplicamos al ser humano. ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Cuál es el fin del ser humano? ¿Cuál es el telos? Aristóteles va a decir que es ser feliz. La felicidad es la esencia, es el fin de todo ser humano, ¿ya? Y para eso está la ética, cómo comportarse en la sociedad. Ahí es donde viene la ética a Nicómaco que le dedica a su hijo, que es un libro de la virtud. Ya para él la forma de conducirse en la sociedad es la virtud y a través de eso se logra la eudaimonía, que es la felicidad. Entonces, para él la virtud es este estado de felicidad y justicia. Y él va a proponer en el libro cuarto de la metafísica, bueno, él tiene varios libros sobre la retórica, el alma, sobre la memoria, sobre los discursos, etcétera. Tiene harto, la física, por ejemplo. Y tiene un libro que se llama La Metafísica. Ahora, no es un libro, literalmente. Lo que pasó es que, bueno, esto nos llega por Erwin de Rod, no, por Apolonio de Rodas. Erwin Rhodes es otro escritor. Apolonio de Rodas, que es discípulo de él, dice que Aristóteles estaba juntando todos sus libros y todos los que no encajaban en los otros, en los de la física, la biología, la matemática, la retórica, etcétera, los dejaba a un lado. Entonces se le acumuló un montón de libros que no tenía dónde poner. Y cuando le preguntaron, dijeron, ¿y esos libros? Dijo, no, son los que están al lado de los de física. ¿Ya? Porque estaban los de física y al lado venían estos. En griego eso se dice metafísica, al lado de los de física. Y resulta que estos libros se juntaron y componen lo que hoy día conocemos como la metafísica aristotélica. Ahora, curiosamente, todos estos libros tienen algo en común que es referirse a la metafísica, que es básicamente lo que las cosas son por lo que son. El estudio de las cosas que son en tanto que son es el estudio de la metafísica, de lo onto toon, se dice en griego, de lo que es en tanto que es. En el libro cuarto de la metafísica, él va a dar un argumento de que se llama el primer motor inmóvil, en que todas las cosas creadas, todas las cosas que existen, si yo me pongo a hacer historia hacia atrás, ¿ya? Voy a tener que llegar a un punto en que necesito un elemento que es creador de los demás, pero que no es creado, que mueve las demás cosas, pero que él mismo no es movido. Por eso le llama el primer motor inmóvil. Esto es lo que después Santo Tomás va a recuperar en las vías tomistas respecto a Dios. O sea, ¿quién es este primer motor inmóvil? Dios, porque es el primer principio creador de las cosas, pero él no es creado.
Este es un argumento muy, muy fuerte respecto a la existencia de Dios, que hasta hoy día no es rebatido. O sea, es un elemento básico de la física eh, moderna, de que todas las cosas, por acción y reacción, necesitan algo que las cree antes, por lo tanto tiene que haber un elemento creador que no es creado. Otra escuela, pero que es posterior, la escuela de la Estoa, ¿ya? Que es el estoicismo, que es más una forma de vida, pero igual tiene una forma de ver el universo y de entender el conocimiento. El estoicismo es muy importante para los romanos, ¿ya? Es una filosofía de vida, como dice la imagen. Y bueno, ellos tienen la idea de la historia de que el fuego, así como Heráclito, va a consumir todas las cosas, ¿ya? Y este fuego primario que a la vez dio origen a las cosas, tiene el mundo material, la ile, ¿ya? Y el logos, por otro lado, que es como la razón, y entre medio está el mundo, ¿ya? Y el hombre, el ser humano dotado de razón, puede comprender esta realidad, puede atender a la razón del logos, puede comprender este devenir del logos. Importante, para ellos el logos es como el principio ordenador del universo. De hecho, la idea de predestinación que está tanto en San Agustín, bueno, en San Agustín no mucho, no, él no es muy partidario de la predestinación. De hecho, tiene un texto que se llama De Libero Arbitrio, o el libro arbitrio, ¿ya? Pero Santo Tomás, por ejemplo, y todos ellos que hablan de la predestinación, en realidad es una idea más estoica que cristiana, ¿ya? ¿Por qué? Porque está esta idea de que el logos ordena antes del tiempo quiénes se van a salvar. Ellos proponen la apatía y la autarquía. La apatía o la apateia, mejor dicho, es no dejarse perturbar las emociones por cosas externas, como aquí podemos ver a Zenón de Sitio, que es el fundador del estoicismo. Y la autarquía es autocontrolarse, ¿ya? Como saber gobernar tus propias emociones. Pirrón, por ejemplo, otro famoso estoico, plantea la epogé y la ataraxia. La epogé es suspender el juicio, ya es como dejar entre paréntesis algo, ¿no? Suspender el juicio hasta que las cosas sucedan. Y la ataraxia es no perturbarse, ya no perturbarse por el suceso de las cosas. Séneca, por otro lado, o un autor importantísimo de los estoicos, habla del memento mori. Recuerda que vas a morir, recuerda que eres mortal. Por lo tanto, las decisiones que tomes, las cosas que quieras emprender, el odio que quieras tener hacia alguien, eh, recuerda que algún día vas a morir igual. Entonces, no, tienes que pensar qué tan importante es darle tiempo a ciertas cosas y a otras no. Qué tan bueno es estar en un trabajo que realmente no te gusta, qué tan bueno es estar en un estudio que realmente no te gusta, estar estudiando algo que realmente no te gusta, recordando que algún día vas a morir. Todo esto nos va a dar a luz algo que se llama el Dios de los filósofos, ¿ya? En que la forma en que los filósofos ven a Dios no es la misma que la ve la gente como común de Grecia. Por eso es que me da un poco entre risa y pena cuando he escuchado muchas prédicas que, por ejemplo, tomando el discurso de San Pablo, diciendo, no, que le habló a estos filósofos paganos que creían en múltiples dioses, que creían en animales, que eran dioses. O sea, yo les recomiendo algo, si no saben, mejor no digan nada, ¿ya? Si no han estudiado la cultura griega, si no han estudiado la cultura romana, si no han estudiado la filosofía griega, mejor no opinar del tema, porque los filósofos griegos no creen en muchos dioses, creen en un dios, ya que es el dios inconocible, ya que es la verdad platónica o el primer motor inmóvil aristotélico, y bueno, podríamos analizar muchos otros filósofos, pero esa es su visión de Dios, ¿ya? El logos heraclitiano, el ser parmenidiano, eh, el, no sé, el mismo, a ver ¿quién está aquí que podría nombrar? Tales, por ejemplo, Tales de Mileto, el arjé del agua es la divinidad que crea esta agua, ¿ya? Entonces, no, los filósofos griegos no creen en múltiples dioses, no creen en el panteón, ¿ya? Ahí viene la controversia, por eso Sócrates
es mandado a matar, ya porque él se oponía a esta idea del panteón griego, de estos múltiples dioses. Entonces, esto va a ser muy importante porque de aquí van a tomar los padres apologistas de los filósofos griegos, precisamente por esta conexión que hay de un solo Dios, un Dios trascendente que no puede ser conocido por el conocimiento humano, van a tomar muchos elementos para construir la teología cristiana. Nuestra teología cristiana tiene bases en la filosofía clásica griega. Y por eso es que, bueno, hablamos de los padres apologistas, perdón, apostólicos, los apologistas, y después vienen un trío que son muy importantes, que son los capadocios. Son tres padres orientales, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de estos padres? Es la Trinidad, ¿ya? Bueno, ustedes después pueden leer el Power con más detención, pero ¿por qué me interesa hablarles, por ejemplo, de San Basilio? Eh, San Basilio, a ver, cuando se toma el acuerdo de Nicea, el concilio de Nicea, como les dije, las iglesias no lo tomaron mucho en cuenta. Después se ratifica en el de Constantinopla, ya por eso hablamos de un credo niceno-constantinopolitano. Entonces, ¿cuál era el problema con el credo? Decían que la palabra homousías, o de la misma sustancia o la misma esencia del Padre, no era un término bíblico y era problemático porque afirmar de que si Jesús y Dios o el Padre tenían la misma esencia, era afirmar que Jesús no existía, porque eran básicamente la misma persona, como lo hicimos con el ejercicio aristotélico. Entonces, por ejemplo, si Usía, que era en este caso Gabriel, alguien comparte mi Usía, no puede ser más que yo, ¿ya? Sería como otro yo. Basilio va a dar una respuesta muy buena al respecto, que va a decir, bueno, hablemos por un lado de hipostasis y por otro lado de Usía. La hipostasis es lo que subyace, es lo que está debajo, lo que hace que las cosas sean como sujeto individual. Y la usía es la esencia. Por lo tanto, la hipostasis del Hijo es propia del Hijo, pero su usía, su esencia, es de Dios. Por lo tanto, Jesús y Dios son lo mismo, pero no son el mismo. ¿Ya? Esto lo hace a través de la indagación de los elementos de la filosofía griega, aplicándolos a la teología, a la indagación respecto a la figura de Dios y de Jesús. San Gregorio Nacianceno se me confunden un poquito siempre, pero si no me equivoco, San Gregorio Nacianceno es hermano de San Basilio. También realiza una defensa de la Trinidad y también se vale de elementos filosóficos griegos para hacer, ¿ya? Entre esos va a estar la descripción del Espíritu Santo, ¿ya? Lo plantea como el vínculo, y para eso ocupa un término griego que es la perijóresis, ¿ya? Y estas relaciones que se dan lo ocupa usando elementos de la filosofía griega para defender la Trinidad. Eh, bueno, ustedes después lean con más calma el Power, lo que les dejé ahí de información. Y es muy importante la teología mística, ¿ya? Y por último, San Gregorio de Niza, ya, si no me equivoco, este es el amigo. Hay uno que es amigo y otro que es hermano, puedo estar diciéndolos al revés, ya ustedes después lo pueden buscar. Eh, Perdón, este es el de la perijóresis, ya el otro solo habla de los vínculos, del vínculo del Espíritu Santo de Dios como relación de amor, algo que va a retomar San Agustín, y que está dado por las acciones relacionales del concepto aristotélico, ¿ya? Eh, San Gregorio de Niza propone la idea de la perijóresis, que es esta danza que se da entre las personas de la Trinidad, de que están tan compenetradas de que no se puede llegar solo a uno. Siempre que hablamos de uno están los otros vinculados, pero no quita su individualidad, ¿ya? Es una interpenetración mutua. Bueno, ahí tienen la definición más extensa que les dejé de perijóresis. Y él hace muchas las analogías trinitarias, ya algo que subsiste hasta hoy día. Eh, Esto de, por ejemplo, el agua que
como el agua dice que está en tres estados, pero no deja de ser agua, como la luz, por ejemplo, que también puede ser de tres estados, pero no deja de ser luz, ¿ya? ¿Y qué les recomiendo yo? Yo les voy a dejar un texto de San Gregorio de Niza, de purificación de la filosofía pagana. Esto está dentro de una parte del libro de vida de Moisés, Vita Moses, que se llama La montaña del conocimiento de Dios. Aquí ustedes van a ver por qué vale tanto, o sea, por qué se le da tanto énfasis a la filosofía pagana y por qué es importante rescatarla, ¿ya? Precisamente para poder dar estos tipos de argumentos. Entonces yo les voy a dejar esto y en la clase que nos vamos a ver, ya sea presencial u online, lo comentamos. Eso. Muchas gracias por la atención. Cualquier cosita, cualquier duda que tengan, me pueden escribir al WhatsApp y que Dios les bendiga mucho.